¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, la última de esta temporada. A Grada 101, ya lo saben, su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Como decía, nos despedimos, hoy despedimos la temporada, diremos adiós hasta, si Dios quiere, principios de septiembre. Qué rápido se nos ha pasado, estando cada semana aquí contando, hemos contado tantas cosas y tan diferentes esta temporada que uno intenta recapitular y se le hace difícil, pero además de tener hoy un programa especial cargado de información muy importante, si usted que está ahí es del Real Betis Balompié, quédese porque vamos a contar información, yo creo que muy importante, de los nombres que tiene usted seguro en la cabeza. Dani Ceballos, Facundo Bernal podría ser el nuevo fichaje del Real Betis Balompié, Sergi Altimira se va, De Osa, ¿qué pasa con él? Ven ustedes aquí las manos de un invitado porque ya voy a empezar, le he dicho, hoy hay cosas especiales y vamos dándole emoción. Hoy hemos completado aquí una mesa de categoría de las importantes, porque uno no se puede despedir la temporada con cualquier cosa, ¿no? Aquí hay que traer gente hoy de orden. Como les decía, si es usted del Real Betis, si eres del Real Betis, quédate. Si es usted del Sevilla Fútbol Club, si eres del Sevilla Fútbol Club, quédate también, porque vamos a intentar vislumbrar qué es lo que puede venir en los próximos meses, qué podemos encontrarnos cuando regresemos en septiembre, ya habrá comenzado la temporada, y cómo se pueden solucionar esos últimos problemas que está teniendo el Sevilla. Si ya tenía bastante del Sevilla, ahora problemas con polémica con un aficionado, con el carnet de un aficionado, cartas abiertas de la Federación de Peñas a los dirigentes del club, en fin. Hay también temas que tratar, como, ojo, hoy se van a mojar aquí los tertulianos. Voy a preguntarles 11 históricos del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié. Voy a hacerles que elijan entre jugadores, pero saben ustedes lo que digo, no fácil. ¿A quién elegiría usted? ¿A Isco o a Rubén Castro? ¿A quién elegiría? ¿A Rakitic o a Sergio Ramos? Diversidad de opiniones, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dicen nuestros tertulianos. Eso será después. Vamos a analizar al que puede ser el próximo fichaje del Real Betis Balompié con un experto en fútbol brasileño. Vamos a hablar de artes marciales mixtas y cómo Sevilla está adquiriendo un papel tremendamente importante a nivel de España. Lo mismo tenemos al próximo Topuria, quién sabe. Y también vamos a hablar de pádel, con lo cual, menú espectacular para que se queden ustedes con nosotros esta noche entre los partidos del Mundial. Y disfrutemos aquí pasándolo bien, con un ratito agradable y sobre todo con mucha información. Para eso, mesa de hoy, empezando por Alvarito Borrego. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Alvarito, para que me des un titular, te voy a preguntar un nombre. Dani Ceballos, titular. ¿Qué puede esperar el bético? ¿Qué nos puedes contar? Que en el Betis no dan tan por hecho lo que los béticos creen. En cualquier caso, por primera vez en mucho tiempo hay unanimidad y por primera vez, justo diferente a lo que hablábamos hace un par de semanas, el club y seguramente las voces más importantes o más autorizadas del club dejan de lado las diferencias que un día hubo y están dispuestos a hacer un esfuerzo, y cito textualmente, razonable, dentro de la realidad económica del Real Betis Balompié, que ni mucho menos es la que muchos piensan a pesar de la clasificación de Champions. Dicho esto, yo me mojo y Dani Ceballos estará seguramente más pronto que tarde en el Real Betis Balompié, porque de lo contrario, incluso si me apuras, el verano puede ser convulso para todos. Ojo, porque hoy aparecían los nombres, creo que eran los compañeros de Radio Marca, intromisión de la Juventus, intromisión del Villarreal, creo que era, pero ahí estaba el titular de Alvarito, Dani Ceballos. Hablaremos evidentemente de Dani Ceballos y de todo lo que puede englobar esa operación. Don Mario Mije, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fran. Mario, viene usted, como los señores importantes, el día importante. Totalmente. Para cerrar la temporada. Iba a decir un apunte, qué fácil ser director deportivo del Villarreal, Es únicamente muy sencillo, nada más que seguir los pasos del Real Betis Balompié. Y más ahora que han reducido la economía, ¿no? Totalmente. O sea, ahora ya lo que diga el Betis que sea bueno, bonito y barato. Mario, a modo de titular, Sí. ¿podemos esperar que la situación del Sevilla cambie
de aquí a 4 o 5 meses? No te digo ya cuando empiece la temporada, ¿eh? Yo creo que al Sevilla lo que más le interesa es el mercado de fichajes. Yo creo que no. Ya de aquí a final de año, a mí me sorprendería mucho que la situación cambiase. Evidentemente, todo está a expensas de lo que ocurra. Por cierto, hoy también había una cita en lo judicial entre José María de Nido Benavente y a suspender esos pactos en los juzgados. Pero yo no espero grandes cambios de aquí a 3 o 4 meses. Igual me equivoco, la situación cambia y será evidentemente una noticia positiva para los aficionados del Sevilla, que están desgastados de este Consejo de Administración, del cual solo salen noticias negativas. Pero yo no espero cambios de aquí al mes de octubre. Cambios que eran lo que posiblemente deslizaban, bueno, el presidente en rueda de prensa no negaba que dentro de 4 o 5 meses podía haber algún cambio, que mientras iba a estar aguantando allí. Y los máximos accionistas también lo deslizaban, ¿no? Cuando rechazaban o dejaban claro taxativamente que la propuesta de Sergio Ramos jamás iba a ser considerada. Es interesante. Don Pablo Pintiño, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Pinti, ¿cómo hacías aparición ahí con las manos para arriba? La mano negra, ¿no? Además. La gente, claro, Sí. ahí para darle un poquito de emoción. Tú siempre estás presente aquí, ¿eh? Con tus manos, con tu presencia, siempre estás pendiente. Pinti, cogiéndole lo que ponía Mario encima de la mesa y hablando de fichajes, ahora hablaremos también de los dirigentes. ¿Esperan mucho movimiento de fichajes en el Sevilla próximamente? Pues no, y creo que además la economía tampoco invita a pensar que el Sevilla vaya a acudir al mercado, por lo menos a estas alturas. Pensamos todos que va a esperar un poco movimiento, sobre todo a ver si hay alguna salida importante de algún futbolista de cantera que pueda generar una buena plusvalía, de Vargas, que está realizando un buen mundial, pero a priori no parece que el Sevilla vaya a ser uno de los grandes agitadores del mercado. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Bueno, pues que el Sevilla se ha movido medio rápido porque ha traído futbolistas que acababan contratos, ha españolizado la plantilla, que es algo que a mí me parece bien, aunque luego hay que ver el nivel de estos futbolistas aquí en el Sevilla, que la camiseta del Sevilla siempre pesa más que la de los clubes de procedencia de estos futbolistas, pero por lo menos, ya te digo, ha fichado jugadores con experiencia en la Liga, que creo que era algo muy necesario, dejarse de inventos de me traigo a un central portugués que lleva no sé cuánto tiempo sin jugar, o a un chico francés que está en la Liga turca y que juega poco. Pues por lo menos son futbolistas propios de la economía actual del Sevilla y sobre todo creo que conocedores de la Liga, que es muy importante para que el Sevilla no pegue un batacazo que yo creo que va a ser histórico. Vamos a verlo. En el Real Betis Balompié se habla mucho también, aparte de nombres en el mercado de fichajes, de las cuentas, de las plusvalías que necesita el club. Soltamos un poquito y una pildorita, Alvarito Borrego, de esa economía, ¿no?, del Real Betis Balompié, que se habla mucho. Quédense porque vamos a contar información muy importante y vamos a intentar explicarles esa situación que vive el Real Betis Balompié económica, por qué están así las cosas, el modelo, en fin. Yo creo que va a ser muy interesante. Pero dentro de esa economía, Alejandro Luna, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. El compañero Isamu Silva de ABC de Sevilla ponía el nombre encima de la mesa de Facundo Bernal y efectivamente, hemos podido confirmar, está muy cerca del Real Betis Balompié, una operación que se iría a los 8 millones de euros aproximadamente. A modo de titular, ¿qué sensación, qué te ofrece esa operación? ¿Entiendes la apuesta? ¿Las secundas? ¿Te parece mal? A ver, para mí es una incógnita en el sentido de que no conozco al futbolista, ¿no? Estamos hablando de un jugador de Fluminense que esta última temporada ha jugado bastante poco. Allí en Brasil se empieza a jugar a comienzo de año y ha tenido una lesión importante. Sí que jugó mucho la temporada pasada y es una apuesta otra más del Betis en Sudamérica o en Centroamérica, ¿no? Y como todo hay precedentes positivos y negativos, se puede apuntar. Manu Fajardo ya trabajaba en la dirección deportiva, aunque no la lideraba, el fichaje de Johnny Cardoso, que es o está siendo uno de los grandes comparadores, ¿no?, a la hora de ver qué es lo que le puede dar a Facundo Bernal al Betis, y también, por ejemplo, también el del Cucho Hernández, ¿no?, que vino de la MLS. Pero, por supuesto, que el Bético tiene en la retina pues los fichajes de Osa, las apuestas que de momento no han sido o no están demostrando que sean válidas de Gonzalo Petit y de Valentín Gómez, incluso el fichaje de Fidalgo, que sigue siendo un futbolista formado aquí en España, pero que venía de jugar en Centroamérica. Pues entiendo las dudas, entiendo las incógnitas. Ahora, a mí, mi opinión, mi respuesta a tu pregunta, creo que es una apuesta de la dirección deportiva, pero no de Pellegrini. Quiero decir, Pellegrini siempre se ha desenvuelto bien en sus equipos con jugadores de su cuerda, jugadores que él conoce, porque además yo creo que él no es un gran conocedor del mercado, es decir, de jugadores importantes, de jugadores con peso en Europa, y yo pienso que el fichaje de Facundo Bernal,
responde a esa necesidad planteada desde el Betis de tocar el centro del campo, porque ya el año pasado en las eliminatorias europeas vimos que al equipo le falta mucho ritmo ahí, pero yo todavía veo que el club va a afrontar más incorporación en el centro del campo, en la posición incluso de Facundo Bernal, porque no creo que el proyecto de Pellegrini en Champions se vaya a cimentar sobre futbolistas poco rodados en Europa, o en este caso sin ninguna trayectoria. Yo creo que podemos empezar por ahí, porque como bien decía Alejandro Luna, claro, aquí está el modelo que tiene el Real Betis actualmente, ¿no? Y hay muchos que dicen, oye, un proyecto de Champions, ¿cómo va a tener un futbolista que llega reciente de Sudamérica, que no tiene experiencia en Europa? A ver, aquí lo que está claro, lo que hemos contado, yo creo que en eso hemos coincidido muchos compañeros de la prensa sevillana, es que el Betis necesita 30 millones de euros en plusvalía. ¿Por qué necesita el Betis 30 millones de euros en plusvalía? Porque tiene una plantilla cuyo gasto no lo generan sus ingresos ordinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Betis tiene una plantilla por encima de sus posibilidades. Para llegar a eso y no dar pérdidas, tiene dos opciones. Una, o el dinero que obtiene por competiciones, por clasificación para competiciones, dígase la Champions League, o por ventas, ¿no? Digamos que estás poniendo mucho dinero en la plantilla, el proyecto evidentemente es arriesgado y te estás obligando para alcanzar esos números a vender antes de un plazo. En este caso, siempre decíamos el 30 de junio. Es verdad que a mí me confirmaban a lo largo del día de hoy cierta la información que apuntaba el compañero Mateo González en ABC, que la Liga en estos plazos es algo flexible, ¿no? Con lo cual, si el Betis consiguiera esa cantidad de plusvalía, ahora mismo a mí me dicen que estaríamos en torno a los 18 millones generados de plusvalía, más o menos, con lo cual aproximadamente, porque, insisto, estos números les cuesta manejarlo hasta a la gente del club, porque ya saben ustedes que las operaciones entran a amortización, en fin, económicamente son complicados, ¿no? Pero si pusiéramos esa cifra de 18 millones, estaremos hablando que faltan alrededor de 12 millones para alcanzar esos 30 y no dar pérdidas. Ojo, ¿qué pasaría si das pérdidas? Que evidentemente eso le llega a la Liga te dice que estás generando pérdidas, no estás en ese 1-1 famoso, con lo cual no podrías gastar todo lo que ingresas. También hay que decir que el Betis, si vende a un futbolista por 30 millones, no va a gastar esos 30 millones en un futbolista, ¿no? Con lo cual, esto, en fin, en el club te lo defiende de una manera, pero evidentemente eso es negativo. A mí me dicen que el Real Betis Balompié confía en llegar a esas cifras, pero me dicen que es difícil. En esta situación en la que les cuento, hay 18 millones ya obtenidos, faltarían alrededor de 12, tenemos varios nombres encima de la mesa. Está el nombre de Deosa, la operación está parada por la situación económica accionarial de Vasco de Gama, pero si esa operación se llevara a cabo, el Betis obtendría algo de plusvalía, una cantidad, pongamos, alrededor de 1,5, 2 millones como mucho de plusvalía. Y después hay otros nombres, está el de Nathan, por ejemplo, que evidentemente una venta de Nathan, por las cantidades que se manejan, apuntan algunos compañeros que el Betis pediría 35 millones de euros, con esa cantidad se sobrepasaría y se alcanzaría la cantidad necesaria para no dar pérdida. Está Pablo García, que seguramente no llegaría a esos 12, pero la cantidad que den por Pablo García, canterano, sería íntegra. Igual ustedes a lo mejor que viene un club ofreciendo 8 millones por Pablo García, ya son 8 millones completos que van a la plusvalía. Y después, evidentemente el mercado es muy cambiante, y que le dice a ustedes que no llega un equipo, el Cucho se sale con Colombia en estos dos partidos que vienen ahora, se mete en cuartos y viene un club y te pregunta por el Cucho, ¿no? Con lo cual, en el Betis hay varias vías, la de Abde evidentemente se vino un poco abajo por esa lesión, pero en el Betis confían en alcanzar esa cifra, insisto, siendo difícil y entendiendo que el modelo del Betis es un modelo arriesgado para no dar pérdidas, porque conlleva que hay que vender obligatoriamente y no siempre se puede vender tan fácil en estos primeros días de mercado, con un mercado que está muy parado, pero bueno, se entiende en el club que es la apuesta para estar compitiendo por la Champions, ¿no? Con lo cual, y termino, y ahora ya es cuando comenzamos a debatirlo, ahí entra también, como decía Alejandro Luna, el modelo que quiere el Betis. Muchos aficionados he leído en redes sociales hablando de el Betis tiene que fichar a jugadores expertos para la Champions, Ceballos, Amrabat, Guido. Esos jugadores están muy bien, pero en el fútbol actual de hoy, con el momento económico en el que nos movemos, el Betis necesita tener jugadores revalorizables. O sea, el Betis seguramente le sale más rentable, si sale bien, la apuesta por Facundo Bernal
en el ejemplo de Johnny Cardoso, fichas a un futbolista por 8 y lo puedas intentar vender por 25, 28, ese es el futbolista que busca el Betis, joven y que pueda revalorizarse, que no un futbolista como Guido que tiene 32 años que ya después no lo vas a poder vender. Tú puedes tener en tu plantilla a un Dani Ceballos y a lo mejor, que les digo, un Isco, pero después, claro, tienes que tener jugadores jóvenes que puedan vender, ¿no? Ahí entra un poquito en lo que está jugando el Betis y en la situación que les planteo, que a mí me trasladan desde el club y que creo que es bueno que el beticismo entienda un poco el porqué de según qué decisiones. Con esto encima de la mesa y un hombre que tiene una información siempre extraordinaria, que es Alvarito Borrego. Alvarito, ¿qué nos cuentas tú de esa operación de Facundo Bernal? Y también, evidentemente, en lo que tú decías, ¿no? En esa economía, ahora después vamos con Ceballos, la economía que pueda pensarse la gente que tiene el Betis por clasificarse para la Champions y lo que es realmente el día de hoy. Sí, empezando por lo primero, por Facundo Bernal, el Betis envió la oferta por escrito anoche. Señalan desde el Betis que parte de una propuesta de 7,5 millones de euros, por lo tanto es obvio que la intención del club está ahí, a falta de resolver por supuesto los detalles del contrato con el jugador. Señalan desde el Betis que no está hecho al 100%, pero sí que tiene visos de prácticamente cerrarse con celeridad, ¿no? Porque no se puede decir que está cerrada, porque hasta que no concrete los detalles del contrato, el futbolista pase reconocimiento médico y firme, todo puede cambiar. La llegada de Facundo solapa otras operaciones, ni mucho menos. De hecho, insisten desde el club que muy posiblemente vayan a venir dos futbolistas más. Uno puede ser, por ejemplo, Dani Ceballos, y otro, lo vuelvo a poner encima de la mesa porque sigue vigente, puede ser el nombre de Nicolás Raskin, ¿no? Mediocentro del Glasgow Rangers, que el otro día apuntábamos en el desmarque y que sigue muy vigente en la mesa de operaciones de la dirección deportiva. Más allá de eso, todo a expensas de plusvalías y que puedan abrir la puerta a nuevos fichajes. Insisto, fíjate, y vuelvo a incidir sobre Nicolás Raskin, que desde el propio Betis señalaban específicamente que en muchas características eran superior técnicamente y citaban dos nombres, además, a Anrabás y a Guido Rodríguez. Más allá de eso, ¿el Betis necesita vender imperiosamente? No, y me explico, es decir, el Betis no va a entrar en causa de disolución ni va a quebrar si no genera plusvalías antes del 30 de junio. Lo que sí, lógicamente, como tú bien contabas, es que computa negativamente para el límite salarial. ¿Cuál es la forma de flexibilizar que tiene la Liga? Como tú bien decías, si tú eres capaz de demostrar que esas negociaciones existen desde antes del cierre del ejercicio, como por ejemplo puede ocurrir con Deosa, que es verdad que no generaría un retorno en caja excesivo, pero que por cierto desde el Betis todavía no la dan, ni mucho menos por paralizada ni por frenada. Es verdad que, oye, con los gestores que están negociándola está todo prácticamente perfilado, pero luego tiene que haber unas garantías de pago y por supuesto esa solvencia de cara a que se genere el cambio de modelo accionarial que se está produciendo en el Vasco de Gama. Me he perdido un poco ya en el hilo de las otras. Pero repasando muy bien, pues estabas en Deosa, claro. Pregunta de los 30 millones. Y te quería decir el tema de las plusvalías, ¿no? Y antes también lo comentaba Alejandro, que quizás es verdad que Facundo no puede ser o seguramente no sea un perfil que Pellegrini haya descubierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Betis tiene que ir pensando en un futuro a medio plazo sin Manuel Pellegrini, porque va a ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? El Betis a día de hoy solventa sus bases estratégicas en base a dos puntos, no valga la redundancia. Uno es que tiene que rejuvenecer la plantilla. En el fútbol cada vez está más asentado firmar por plataformas como Y-Scout, para el que lo entienda, una estrategia de mercado similar a la que se produce en la NBA, que básicamente es por numerología y por estadísticas, porque eso es lo que te hace al final revalorizar a los futbolistas en mercado. Es un ratio de edad, estadística, equilibrio, que luego le da un valor real de salida al futbolista, y otra que cada vez va a cobrar mayor tendencia en la cantera. ¿Por qué? Porque el fútbol es un mercado inflado, es una burbuja que lleva muchos años al borde de explotar, y que el Betis verdaderamente ha puesto muchos huevos ahí para que en su día dé rédito económico. Dicho esto, insisto, el presupuesto del Betis para fichar no difiere ni mucho menos del de la temporada pasada. De hecho, creo que conviene explicarlo, ¿no? Porque
a veces también se hacen balances injustos. Oye, es que tú no tienes 100 millones de euros para fichar, que tienes 40 o 50, a expensas, repito, de lo que ocurra en las plusvalías. Luego tendrás que aceptar, pero que el discurso es irreal. Otra cosa es que el año que viene el Betis encuentre el equilibrio, la estabilidad y los ingresos del año que vienen de la Champions verdaderamente sí permitan darle un salto. Y en lo referente a lo último que comentabas, Nathan, Nathan lleva, digamos, mucho tiempo preparándose para salir del club. De sobra conocido que bueno, por ejemplo, se está introduciendo mucho en el idioma británico, ¿no? Y ha trabajado sobre ello, y es un futbolista de un perfil idóneo al que yo decía, ¿no? El de estadísticas, que casa mucho con el modelo Premier. Más allá de eso, se prevé, creo que un verano largo, grandes incorporaciones supeditadas a ventas y descartado el mercado de coste cero, a expensas de Dani Ceballos. Pero bueno, en el Betis confían en que pronto haya movimiento. Y perdón por explayarme, pero tenía un poco que responder a todo ese tipo de... Es interesante porque yo creo que Pinti, hay que desgranar un poco lo que es la situación completa, porque efectivamente muchas veces el aficionado, oye, Champions, el Betis va a tener un presupuesto tremendo, ¿no? Es que la economía del fútbol, además, yo creo que ahora es mucho más compleja que antes, porque ahora, fíjate en los parámetros que nos movemos, que después incluso dependes de la liga, de la flexibilidad que te dé o no. Oye, mira, la liga, que yo es que estaba negociando con Deosa desde el principio, aunque se materialice el día 7, oye, mira, métenos esto aquí. En fin, ahí entran también un poco las buenas relaciones que en este caso tiene el Betis con la liga, que otros clubes que la tienen más complicada, ¿no? Pero en este momento, digamos, abordando primero Pinti, y ahora vamos con lo de Facundo Bernal un poco, ¿qué nos parece? Oye, que se ha hablado, un futbolista que ha tenido una lesión, si vale 8 millones o no. La situación esta económica que hablamos del Betis, ¿qué te parece? ¿Te encaja bien o te encajaría esa gran venta que fuera Nathan, por ejemplo? Para alcanzar, digamos, esa... no estar en pérdidas. Sí, el problema al final es que el Betis juega un poco contrarreloj. O sea, quiero decir, sabemos que la liga es flexible, pero esa gran oferta de momento por Nathan no ha llegado, aunque Nathan se está preparando para salir y creo que es un futbolista muy del gusto de Pellegrini, pero por otro lado, de los que se puede vender sacándole una gran plusvalía sin que el Betis de verdad se resienta, porque oye, encontrar un buen central creo que es más factible que encontrar un futbolista que cree fútbol o que marque goles, que son cosas más complicadas y que el mercado normalmente te lo pone a un nivel, o sea, a un precio mucho mayor. A partir de ahí, ya te digo, creo que el Betis juega un poco contrarreloj con... necesitan una buena oferta, pero como decía Alvarito, sin volverse loco, porque tampoco es una necesidad imperiosa, simplemente serviría para entrar en la regla 1-1 de la liga. Sí, y para no tener después esa en fin, es que a mí me decían en el Betis eso, o sea, a ver, es verdad, insisto, que es muy complejo esto con la liga porque uno no sabe efectivamente hasta qué punto de cuánto te pasas, cuándo no te pasas, pero me decían, es que, bueno, si no estás en el 1-1, es que el Betis si vende por 30 millones nunca gasta por 30 millones. Con lo cual, en fin, evidentemente te perjudica, pero que, como decía Alvarito Borrego, no sería tampoco una tragedia para el Betis económica, ¿no? Aún así, insisto, confían en llegar. Y Mario y Luna, os pregunto, poniendo nombres encima de la mesa, pensando, no sé si vosotros tenéis otro, Nathan parece el principal candidato a una venta importante que evidentemente te quitaría todos esos problemas. Estamos con la operación de Deosa, que generaría plusvalía, pero no la suficiente, aunque quizá compaginado con una posible venta de Pablo García, sí podría alcanzarse esos 12 millones más o menos. ¿Qué jugadores del Betis creéis vosotros que, sin trastocar excesivamente en lo deportivo, puedan ser esas ventas? Yo, sinceramente, bueno, el que sí que creo que trastoscaría todo el planteamiento deportivo del Betis de Pellegrini, creo que es el Cucho, por evidentemente su importancia que tiene dentro del ataque de Manuel Pellegrini. Además, yo creo que hay muy pocos perfiles en el mercado que pueda acceder el Betis delantero que encajen también en el sistema de juego, ya no que hagan X cifras de goles o que sean tan buenos, sino que encaje también y tenga tanta sintonía con el cortoplacismo, que es con Manuel Pellegrini. Por tanto, yo creo que la plusvalía más clara, evidentemente, es la de Nathan, y yo no descartaría que Abde finalmente en el tramo final del mercado saliese. Hay un mundial por delante, un mundial donde realmente se inflan jugadores.
hay directores deportivos que se ponen muy nerviosos según van avanzando, donde aparecen operaciones cruzadas y en esas operaciones cruzadas pues genera clubes que tienen grandes presupuestos que pueden hacer desembolsos importantes. La lesión de Abde yo creo que tampoco va a ser muy larga, evidentemente le va a perjudicar la primera parte de la pretemporada, yo creo que para la segunda parte o para el inicio de temporada puede llegar renqueante, pero puede llegar, y en ese tramo final del mercado de fichajes yo creo que puede estar lo suficientemente activo como para ser un activo en el mercado del Betis en cuanto a una futura plusvalía. Ahora, que Abde se queda en el Betis creo que es una de las mejores noticias que puede tener el Real Betis Balompié en cuanto a juego de calidad, porque creo que en la madurez y en el momento en el que se encuentra Abde una temporada más, lo único que va a hacer es que se revalorice aún más. Por tanto, yo apuntaría a Nathan y por supuesto a Nelson de Osa, que yo creo que el Betis está capacitado para sacarle dinero. No, la cuestión, Luna, es que si tú eres capaz de vender estamos de acuerdo, si puedes vender y cuadrar números con De Osa y Pablo García, magnífico, porque después puedes apretar más con Nathan, ¿no? Pero parece difícil que se llegue a esa cantidad que necesita el Betis. Y también está lo que decía Álvaro Borrego. Nathan lleva ya tiempo preparando y yo creo que él es consciente de que este verano es el que puede salir del Real Betis Balompié. ¿A ti te parecería una buena cifra esos 35 millones o pedirías más, menos? Yo, que en la peña de incrédulos de la venta de Altimira estaba abonado el número 1, porque en mi vida pensé, y no es por infravalorar las condiciones de un futbolista interesante, pero no dejamos de hablar de un suplente del Betis, y si te parece y metemos la comparación, ayer pensaba un suplente del Sevilla, en los años buenos del Sevilla, que haya sido vendido por 18 millones de euros, y solamente me salía Brian Hill con la operación de la vela también de por medio, que fue una pedazo de venta, ¿no? Así que yo aquí, cuando me preguntabas antes sobre Facundo, he hablado de el histórico del Betis en Sudamérica y en Centroamérica, que no siempre es el mejor, hemos puesto aquí muchos ejemplos que no ha sido el mejor, sí que es verdad que yo le reconozco a esta dirección deportiva y bueno, con la gente que trabaja, que siempre es complicado trabajar con futbolistas con contrato en vigor y mucho más con futbolistas que van a jugar la Champions, con lo que eso supone. Y además incluso hay que decirlo que el Betis, de los recaudados por la Champions, una parte importante lo ha tenido que invertir en plusvalías, en bonus de futbolistas que tenían esos firmados en el contrato, ¿no? Así que esa capacidad que tiene de venta el Betis a mí me parece admirable, porque a mí, ya respondo a tu pregunta, yo no veo a Nathan valorado en 35 millones de euros bajo mi manera de ver el fútbol. Lo que pasa es que en el mercado ya estamos viendo que se priorizan otro tipo de facultades que sí que tiene Nathan. Es un central joven, es un central zurdo, es un central brasileño, es un central muy apetecible para esa liga de la que se está preparando el idioma, y para mí todo lo que sea, no 35, sino incluso mucho menos de esa cifra, y que encuadre en ese famoso balance del 30 de junio, que como bien ha indicado antes Álvaro, encaja dentro de los parámetros del Betis, me parece una venta espectacular. Claro, que Alvarito, hay que abordarlo, decía Luna ahora. Es que la gente muchas veces hace operaciones muy fáciles, ya nadie se acuerda el fútbol, sabemos cómo va día a día. Nadie se acuerda de lo que costó que el Betis trajera a Antony aquí, y fue una operación tremendamente complicada, que alabamos en su momento, pero ya leo a muchos béticos muy críticos con algunas decisiones y con un nuevo futbolista que han salido mal, por supuesto. Ahora entramos en lo de Osa, pero cuidado, si tú haces una apuesta, vuelvo a lo del modelo, el Betis necesita fichar jugadores revalorizables. Es que el prototipo de fichaje del Betis es un Nelson de Osa por el que tú pagues 12 millones y después, si te sale bien, lo vendas por 30 o por 25. Y si te sale mal, que recuperes lo invertido. Entonces, esa operación ahora mismo que está encaminada con Vasco de Gama, si el Betis la cierra generando algo de plusvalía, con la temporada que ha hecho de Osa aquí, me parece una gran operación. Igual que me parece una gran operación, efectivamente, lo decía Alejandro Luna ahora poniendo un ejemplo extraordinario. Yo no soy mucho de hacer memoria en estas cosas, hay otros compañeros que lo llevan al dedillo, pero piensen ustedes en un suplente o en un futbolista que no sea habitual en los planes de un equipo por el que saca 20 millones. Seguramente sea porque el Betis apostó bien ahí por Altimira y es el prototipo, como hablábamos antes, de que ahora se ficha mucho por edad, por datos, por estadísticas. Una gran venta Altimira por 18 más 2, ¿no? Yo creo que muchas veces nos ponemos, y yo el primero, y los compañeros, nos ponemos muy críticos, pero cuando uno piensa las cosas fríamente con los números, yo creo que el Betis hasta ahora, y por eso está creciendo el proyecto como está creciendo, está trabajando bastante bien. Partiendo de una base que es un matiz que sí me gustaría aclarar, que no es exactamente lo mismo que tú ingreses, por ejemplo, 12 millones de euros por De Osa, que puedas computarlo en el ejercicio actual, es decir, es un dinero que entra en la caja que puede colaborar a equilibrar las cuentas, con las garantías de pagos que luego tú, a lo largo del verano,
le puedas dar a la liga, porque hay mecanismos para flexibilizarlo y para encontrar ese famoso 1-1 que al final no deja de ser ofrecerle a la liga garantías de pagos para tú poder afrontar el importe total del salario bruto de tu plantilla. Al hilo de lo que tú decías, es que yo creo que verdaderamente muchas veces infravaloramos el fútbol, ¿no? Hablamos con suma facilidad de 18, 20, 100, 150 millones de euros, y en el Betis han pasado futbolistas importantísimos, futbolistas que han terminado levantando títulos europeos, que han sido campeones con sus selecciones, y ninguno de ellos se ha marchado del Betis por una cantidad superior a los 30, o si matizo, a los 32, que en su día se fue Lo Celso, ¿no? Es que muchas veces infravaloramos ese sentido. Yo recuerdo en su día, no, Borja Iglesias por encima de los 40 millones no debe salir, ¿no? Bueno, es que ningún club ha venido a pagar ese importe, no solo por Borja Iglesias, sino por ninguno de los que han pasado durante estos años por aquí, ¿no? Y otro matiz es que, dos últimos matices, es que en el Betis no todo es lo deportivo, los futbolistas no dejan de ser monedas de cambio. Pongo una operación que fue absolutamente brillante, Alex Collado, por muy poco que se le invirtiese, pero fue un jugador que llega a costes de cero prácticamente, que el Betis no le paga un euro de salario y luego le genera plusvalías, ¿no? En definitiva, si Altimira tuviese 30 años, no valdría este dinero. Si Nathan valiese 30 años, por mucho, incluso mejor que fuese su rendimiento, no lo valdría. Y fíjate, si no lo vale, que tampoco lo vale Isco Alarcón, ¿no? Por el cual no pagarían 4 o 5 millones de euros a este nivel. Es decir, en el fútbol no todo es lo deportivo, muchas veces son las numerologías, y eso en el fútbol se controla. Fíjate, si es importante que tú miras los 6, 7 equipos con mayor presupuesto y luego prácticamente todos coinciden en la clasificación de la liga. Y si hablo de lo positivo, hablo de lo negativo. Es que en el Betis a día de hoy se vive muy bien. El Betis es un club que paga bien, que paga al contado, en una ciudad súper atractiva en todos los sentidos, y que encima ahora tiene un componente deportivo desde luego muy atractivo. Ese también es una horma que se encuentra el Betis, porque sacar también a los futbolistas es sumamente complejo, sobre todo a los descartes y a los que difícilmente ven progresión lejos de aquí. En definitivamente, un cómputo que hace que al menos yo no entienda esa convulsión que hay, sobre todo en las redes sociales. Por eso creo que el aficionado bético y el aficionado en general debe vivir mucho más feliz fuera de las redes, fuera de todos esos informadores o neoinformadores, de los expertos en cuentas, en dirección deportiva, de los vídeos, de los spots, de los guiños, y que todo es mucho más complejo de lo que incluso nosotros, que quizás seamos las personas más cercanas a eso, manejamos. No, primero nosotros hablamos con mucha ligereza de millones y efectivamente vemos las veces las cosas muy fáciles. Pero como tú bien decías, si ya nos metemos en las redes sociales, hay exceso de enfado y también exceso de información y de informadores, como tú decías. Ya cada uno, por supuesto, sigue al que quiere y crea al que considera, eso faltaría más. Don Mario, por apuntalar nombres. Facundo Bernal, hablábamos, recapitulábamos, información de Samu Silva en ABC de Sevilla, operación ya muy encaminada, un futbolista de 22 años, hablaban algunos de que había tenido una grave lesión, a mí me decían que ya desde luego está recuperada esa grave lesión, ¿no? Y que el futbolista lo ha demostrado, que es un futbolista en el Betis, gustan muchísimo sus condiciones, corpulento, con, insisto, unas condiciones que ellos piensan que puede destacar en Europa. Te pregunto, ¿te parece mucho la cantidad que se paga? ¿Lo encuentras normal en los parámetros? Yo lo encuentro normal en los parámetros. Me parece el que me parezca más o menos, a mí me parece irrelevante. Él tiene que cuadrar en el Excel, eso es por encima. Pero me parece lógico porque, hablándolo con personas que también estuvieron cercanas al tema de Deosa, lo decían, no es lo mismo pagar 12 millones por Nelson Deosa y luego tengo un salario que es mucho más barato que el que le puedo hacer por un jugador por el que pago 2 millones. Entonces, que parece muy caro, ¿no? 7 millones de euros, pero bueno, ¿qué salario va a venir Facundo Bernal? Seguramente uno de los escalafones más bajos de salario de toda la plantilla del Real Betis Balompié. Pero claro, es que te quedas con la portada, no te quedas con el libro. Correcto. Que ese es uno de los grandes problemas que hay a la hora de analizar, y entonamos el mismo culpa muchas veces los propios periodistas. Facundo Bernal es un jugador que sigue el Betis hace muchísimo tiempo, que ha dicho Álvaro una cosa que es una verdad como un templo, que cada vez se mira más a los datos, pero que la Secretaría Técnica del Betis me consta, y esto seguro que me lo matiza y lo ratifica Álvaro, que es que también le gusta mucho seguir al jugador en persona, que esto es algo que muchas secretarias técnicas a día de hoy no hacen. El Betis lleva mucho tiempo yendo a Río de Janeiro a hablar con Facundo y a Uruguay y habiéndolo
Muchas veces lo hizo con Valentín Gómez, que fue a convencerlo ahí en persona, lo hizo con Nelson de Osa. Hay que recordar cuando Manu Fajardo viajó a Monterrey a convencer al jugador y a llevarse al jugador de México. Esto no es únicamente el fútbol manager, me meto en el buscador y lo encuentro, lo ficho y me lo llevo. Esto también tiene mucho más trasfondo. Y el Betis está convencido hace tiempo en que Facundo Bernal es un jugador lo suficientemente importante. El año pasado ya estuvo cerca. Yo tuve la suerte de hablar el año pasado con Matías Pérez, compañero allí de La Ovación del país, el periódico más importante de Uruguay, y nos decía que era un jugador que tiene unas características muy importantes, que todavía no le habían dado ese paso, ese salto para que el jugador se sienta importante y tenga ese protagonismo. Fluminense nos parece aquí un club muy, o igual que no tiene tanta trascendencia, pero hablamos del Fútbol Club Barcelona de Sudamérica, ¿eh? No hablamos de cualquier equipo, no es Defensor Sporting, ¿no?, donde él nació, ¿no? Hablamos de un equipo importantísimo que llena estadios de 85.000 personas todos los fines de semana. El nivel de exigencia de Fluminense es mucho más mayor del que nosotros nos pensamos. Aquí también Pintiño seguro lo puede ratificar. Entonces, pero que mucha gente igual no lo piensa, que se cree que jugar en Fluminense puede jugar cualquiera como titular, y ni muchísimo menos. Entonces creo que es una oportunidad de mercado buena, que además viene con el mismo aliciente que Valentín Gómez, que viene con el pasaporte italiano, en el caso Valentín el español, por tanto no te ocupa plaza extracomunitaria, que es algo que el Betis pues, está muy condicionado en su mercado, que se lo digan a Gonzalo Petit, y creo que es una operación que puede ser interesante. Luego, como dicen los directores deportivos, las notas se ponen a final de año, habrá que ver en mayo si la operación ha sido buena o no, pero de primera me parece un jugador interesante, y con la confianza que hay que darle a un director deportivo, porque aquí en el Betis también creo que se ha criticado mucho, que hay que darle manga ancha al director deportivo Manu Fajardo. Confíen los béticos en Manu Fajardo. ¿No queréis confiar en un director deportivo? Confíen. Efectivamente. Bueno, y te digo una cosa, también hablas algunos, insistí yo al principio, tener jugadores veteranos, no, es que claro, tienes que tener, la economía del fútbol obliga a tener a jugadores revalorizables. Tienes dos opciones, o los fichas por 22 años pensando en que después lo puedas vender, o utilizas a los que tienes en la cantera. Y el entrenador del Betis no es que sea un entrenador propenso a poner a jugadores de la cantera, ¿no? De hecho, el propio Altimira, en el Betis tenía una confianza espectacular y siempre han pensado que podía ser titular, pero nunca llegó a ser titular indiscutible con Pellegrini, aunque sí acumula minutos. Un Altimira que cuando llegó, hay que recordar que el propio Manuel Pellegrini dijo que no era jugador del primer equipo, al igual que Chadi Rea, ¿eh? Es lo que quiero decir. Mucho Cuidado, Claro. ni mejor ni peor. Son las condiciones que tiene Manuel Pellegrini, como decíais alguno de vosotros antes, él opta y prefiere jugadores expertos, veteranos, pero claro, el club tiene que encontrar... Él y el propio vestuario. Claro, pero el club tiene que encontrar ese equilibrio, ¿no? De ahí un poco para que todos comprendamos la situación económica que hay. Ahora bien, el nombre clave, Pintiño. Dani Ceballos, desde fuera, ¿cómo estás viviendo la situación? ¿Te parece como a mí que están condenados a entenderse? Pero cuidado, que el futbolista viene de perdonarle mucho dinero al Madrid, que claro, que también querrá un contrato importante, y que el Betis tiene, como decía, la clave, decíamos antes, tiene la voluntad de hacer un esfuerzo, pero que no, tienen que llegar a un acuerdo las partes. Yo doy por hecho que van a llegar. ¿Tú cómo lo ves? También es fácil pensar que van a entenderse. O sea, quiero decir, el Betis le ha pedido un esfuerzo, Dani Ceballos lo ha hecho, o sea, ha renunciado a un año de salario del Real Madrid, que oye, no hablamos de calderilla normalmente en estos casos, y Ceballos ha hecho un esfuerzo. A partir de ahí creo que están pero totalmente condenados a entenderse, y es más, creo que el aficionado bético ahora ya no entendería que Dani Ceballos no recalase en el Betis. No digo por parte del Betis, sino por parte del propio Ceballos. Sería una torpeza, yo creo que la mayor de las que ha cometido Ceballos. No para de mandar mensajitos durante todo el año. Cada vez que puede, alaba al Betis. Yo quiero jugar en el Betis, por una vez, que el Betis es un equipo de Champions, que tiene además el atractivo deportivo, que bueno, que ya lleva unos años demostrando la trayectoria, pero que ahora sobre todo con el escaparate de la Champions, a mí me parece que si Dani Ceballos por 200.000 euros no acaba regalando en el Betis, es una torpeza histórica. Y que el bético además no va a ser capaz de asimilar, como lleva asimilando tantos años. El bético está cansado de esta situación, muy cansado, y es normal, ¿eh? O sea, quiero decir, es un futbolista que, como se dice aquí en Sevilla, lleva dando ganas mucho tiempo. Si ya ahora que lo tiene todo de cara no llega al Betis, de verdad que esto sería incomprensible. Yo estoy contigo, yo no me imagino el escenario, Pinti, ya están condenadas, las dos partes están condenadas a entenderse, pero es que ya también están condenados y obligados por el beticismo, por el hartazgo ya de la operación para arriba o para abajo, y como tú dices, o sea, ya habiendo sorteado el mayor escollo, lo más difícil, que era desvincularse del Real Madrid,
puede aparecer el Villarreal, puede aparecer la Juventus, puede aparecer Qatar, lo que Pero quiera, pero yo, insisto, tendría que haber un culpable muy claro de las dos partes para que no se llegara a un acuerdo. Yo creo que el Betis está por la labor de hacer el esfuerzo y Ceballos ya llega a este punto, seguro que también. Ahora bien, Tendrán que ceder los dos. efectivamente, Sí, que claramente. habrá ese tira y afloja para, oye, pero yo he rechazado este dinero y tú tienes que darme y ponerme en este calafón, y oye, pero no podemos tener en este calafón a muchos futbolistas porque la economía es la que es, que oye, tira y afloja, pero que están condenados a entenderse. Y más si se acaba yendo a un equipo como el Villarreal. Es decir, si te vas a la Juventus, pues entendemos todos que es porque estás apostando Y otra vez tampoco, ya a por esta irte a un altura no- equipo ya a esta altura no estamos ni- Sí, pero la Juventus va a luchar, a priori, más por títulos de lo que lo va a hacer el Betis. El equipo más grande de Italia, aunque ahora mismo no está en un buen momento. O el club más grande. Pero irte al Villarreal, que es a día de hoy el mayor rival que puede tener el Betis, me parecería ya un poco de No compramos falta de eso, Luna, tacto. no compramos eso. No contemplo la situación de Ceballos bajándose en un aeropuerto en Castellón. Es una situación que no entra en mi cabeza. Por Yo he supuesto visto, que... yo he visto hasta a José Pérez pitado en Lebrija, imagínate. Correcto. La situación o la aparición del Villarreal en una negociación, como han comentado hoy los amigos de Radio Marca, claro que me la planteo porque a nadie se lo olvide, Ceballos es un jugador del Real Madrid, ¿eh? Acaba de salir del Real Madrid, pero que ha sido un jugador del Real Madrid durante los 9 años y que otro aspecto fundamental cuando hablamos de la vuelta de un jugador, ¿no? Además con el valor simbólico que tiene también Ceballos para el betisismo, que Ceballos no ha vuelto como Joaquín con 35 años, que a Ceballos todavía le quedan 6, 7 o en el peor de los casos 4 o 5 temporadas de muy buen fútbol. Al igual que cuando tú me preguntabas antes por Facundo Bernal, te decía que quizás no ese es el perfil de fichaje, y no voy a abrir otra vez el debate tanto de los fichajes del Betis como del entrenador, porque es un debate que ni está en el club ni en la calle, pero quizás ese no es el perfil de futbolista que más entra en la idea de Pellegrini. Ceballos sí. Ceballos sí. Si Ceballos tuviera que volver en un ideario hace unos años, si se le preguntara al aficionado bético qué entrenador quiere que esté en el Betis cuando vuelva Dani Ceballos, yo creo que todo el mundo hubiera elegido o Pellegrini o un perfil muy parecido a Pellegrini. Ha demostrado a lo largo de su carrera que es un entrenador que se lleva muy bien con la calidad en el centro del campo además. Riquelme, Cazorla, el propio Isco, hasta... Creo que el ejemplo más real es Carballo, ¿no? Que estaba aquí en el Betis perdido en otras posiciones, como Ceballos también, que lleva muchos años sin rendir en el Real Madrid, y el entrenador lo cogió del brazo, le dio rol importante en la plantilla, le dio otra posición y acabó dejando fotos como la de la semifinal contra el Rayo Vallecano, ¿no? Así que yo creo que sí, que la negociación no va a ser sencilla, y ahí Álvaro también nos ha apuntado antes que, al igual que te hablaba del ideario del Bético, pues quizá la realidad no sea que estén las partes tan cercanas a un acuerdo, pero hombre, este es el verano de Ceballos en el sentido de que ya no solamente guiños en las redes sociales y corazones verdes, ¿no? Sino que se ha plantado delante de Florentino Pérez y le ha dicho, deme usted la carta de libertad. Perdonando buen dinero. Correcto. De todas formas, es verdad que se habla mucho del dinero y lógicamente ocupa la mayoría, ¿no?, de las diferencias que puedan haber entre las partes, pero no solo ocupa el problema el dinero, ¿no?, porque al final es algo que el Betis, incluso si me apura, puede solventar a través de un contrato largo, que oye, no cualquier equipo te puede asegurar, por ejemplo, 5 temporadas, sabiendo además que aquí en la tercera, cuarta, quinta, incluso el nivel no podría ser, o sea, se podría permitir un nivel no superlativo, que además se puede computar con una prima de fichaje, que eso no va incluido dentro del límite salarial que tiene la liga. Pero hablaba Alejandro, y es verdad que no la contraria, pero a mí me consta que Manuel Pellegrini y Daniel Ceballos en determinadas fases de estos últimos años han estado absolutamente en las antípodas de lo que era el ideario referente al Betis, ¿no? Por eso hablaba que no solo es económico. Dani Ceballos también tiene que aceptar que no es el Betis que dejó hace 9 años, es un Betis de Champions, es un Betis con mayor estrella, con, si me apuras, mayores egos, y por supuesto donde desde luego no sería la absoluta estrella y te ocuparía todo el protagonismo de la plantilla, ¿no? Es decir, primero tendría que demostrarlo. Pero Álvaro, más allá de... Yo al final siempre intento, o en este caso intento trasladar un poco la versión más cercana al club, ¿no? Que, en el que, por cierto, y a mí me ha sorprendido, en la que por primera vez ellos reconocen
que dejan los egos, y cito textualmente, si Dani Ceballos no ha estado aquí, ha sido por diferencias en lo personal, tanto del Consejo de Administración como del propio futbolista, que nunca se pusieron de acuerdo. Como digo, para mí no hay una sola excusa para que Dani Ceballos no esté de vuelta, porque de lo contrario creo que había un cisma absoluto, porque no tengo ninguna duda de que en el club se pondría a los pies de los caballos al futbolista o viceversa, el futbolista haría lo propio, porque desde luego una de las dos partes saldría muy perjudicada, si me apuran saldrían las dos. Sí. Pero insisto, es cuestión de conjugar varias cosas. Lo más importante, que por primera vez Dani Ceballos no lo ha dicho, lo ha demostrado. Lo que ha hecho Dani Ceballos está a la altura de muy pocos futbolistas. Y por supuesto el Betis debe compensarlo, pero insisto, en el Betis hay un escalón salarial muy marcado, hay un tope salarial muy marcado, que ni siquiera se acerca a lo que percibía Dani Ceballos, aunque creo que eso no será problema, pero sí que insisto, que hay más matices que pulir y que detallar, aunque, insisto, no tengo duda que deben llegar a un acuerdo, aunque en el Betis, al menos de puertas hacia afuera, sean mucho más contemplativos con este tema, ninguno te lo da por tan sentado, no. Pero sí que hay algo que tengo claro, y ya termino, es que en lo deportivo, Dani es el único fichaje champion, por cartel, por nombre, por rendimiento, por jerarquía y experiencia, que a día de hoy estén las posibilidades económicas. El Betis necesita a Ceballos y Ceballos necesita al Real Betis Balompié ahora mismo. Eso no hay ninguna duda, Pinti. No, yo simplemente apuntarle a Álvaro. Si hay esas diferencias en una plantilla en la que es amigo de Bartra porque han coincidido infinidad de veces en la selección, en la que es amigo de Isco porque han compartido vestuario, es que no me creo que haya alguno que vaya a decir, no, yo soy la estrella y este viene por detrás mía. Mire, no, porque además todos querrán tener el mejor equipo, para luchar por lo máximo. Por eso digo, claro. O sea, me lo podría pensar si fuera un futbolista extranjero que viene a un equipo desconocido, pero si es un chico que ha salido de la cantera del Betis, no, yo amigo de Isco y amigo del propio Bartra, que son dos de los grandes pesos pesados que hay en esa plantilla, a mí se me hace muy... Yo estoy contigo, Piti. Es que el tema está en que escuchas hablar a alguno y claro, parece también, cuando hoy yo leía a gente, los compañeros de Radio Marca apuntaban la información en el Villarreal, no, pues tiene que venir por lo que le ofrezcan. A ver, lo que decía Alejandro Luna también, es que estamos hablando de un futbolista champion. O sea, vamos a ver, estamos perdidos. Es que muchas veces, a ver, hay alguno que puede decir, oye, que viene sin ritmo, por supuesto. Que no ha tenido sus mejores años, por supuesto. La respuesta pero es un futbolista, la tiene el propio Isco. Claro, pero no efectivamente, jugar, pero es un futbolista que sabemos el nivel que tiene, sabemos el nivel que ha dado. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Oye, ya damos por seguro que Ceballos no va a volver a su mejor nivel. No, yo con 29 años no creo que tengamos que hablar de eso. Entonces, Ceballos, efectivamente, ha hecho un esfuerzo grande. Yo creo que lo va a seguir haciendo porque sabe perfectamente los escalafones salariales que hay en el Real Betis Balompié, y el Betis tiene que hacer un esfuerzo porque sabe que tiene digamos la oportunidad de adquirir un futbolista que en otras circunstancias normales, si fuera de otro equipo lo que sea, no tendría de ese nivel. Entonces, por favor, un Betis con Ceballos, con Isco, con Fornal, con Antony, estamos hablando, por poner los que sabemos que se van a quedar prácticamente seguros. Estamos hablando de un nivel que yo escuchaba el otro día a los compañeros de la radio de Madrid en el programa del Mundial y hablaban de la calidad de centro del campo que tiene el Betis y lo ponían por debajo del Madrid y del Barça, ni el del Atlético de Madrid, ¿no? Con lo cual, si esto, evidentemente, si después ninguno se lesiona, si todos funcionan bien. Con lo cual yo creo que a mí me decían que esta semana va a haber una reunión definitiva, o sea, esta semana, reunión definitiva entre Dani Ceballos y el Real Betis Balompié. Yo creo que el futbolista también tiene la intención, siendo consciente de que físicamente necesita ponerse a punto, de que querrá empezar la pretemporada con el Real Betis Balompié, con lo cual esta semana yo creo que va a ser clave, y a mí me decían que la persona clave en esta negociación es Manu Fajardo, es la persona indicada para apuntalar, y como decía, yo creo que iba en camino lo que contaba Álvaro Borrego, ¿no? Esas diferencias que haya habido en un momento dado entre los máximos dirigentes, Ceballos, su entorno, tú dijiste, yo dije, parecía que uno era el malo, otro no. Yo creo que la persona intermedia ahí es el director deportivo del Real Betis. Insisto, yo creo que con la voluntad del futbolista y con que el Betis además reconoce ese interés también, yo creo que eso se va a cerrar. Rematas tú, Mario.
Fran, yo creo que voy a poner un pequeño paralelismo respecto al año pasado, que pasó factura a un jugador de unas características parecidas, no en lo futbolístico, ni muchísimo menos, que no se entienda. Sí que en la condición del fichaje, un jugador que llegaba libre al Betis, que venía del Betis, el caso de Junior Firpo. ¿Cuánto le pesó a Junior Firpo empezar tarde la pretemporada, tener esa microlesión, llegar tarde y ir a todo al remolque a lo largo de la temporada? Un Junior Firpo que, por cierto, que se está machacando como en otros jugadores del Real Betis Balompié en Dubái, que está haciendo una pretemporada este año serie, que yo creo que por lo menos va a intentar recuperar su versión y que no se quede ese mal cartel de él. Pero ¿cuánto de importante es eso? Yo creo que por eso creo que tanto el propio Dani Ceballos como el Real Betis Balompié va a querer que el día 7 esté ahí, para que no llegue tarde a la pretemporada, para que el viaje, el stage que haga, que todavía no está anunciado, que se sabe, pero que todavía no está anunciado, no llegue tarde y tenga que incorporarse tarde y no juegue los primeros partidos amistosos. Sí, yo creo que es un bien común que Dani Ceballos empiece con buen pie en el Real Betis Balompié antes que escuchar los primeros silbidos de temporada que puede… No, claro, que son innecesarios. Y que con las condicionantes que hay hoy sería innecesario. Nos vamos al Sevilla Fútbol Club. Ahora después de la publicidad no se vayan a ir porque voy a poner aquí a estos señores a prueba. Voy a hacerles que elijan entre jugadores del Betis diferentes. Los juegos ya saben ustedes, que seguro que por el móvil, por las redes sociales han visto ustedes mucho. Elija usted a este o a este y a este. Y bueno, ya cuando entremos en lo de todo histórico va a haber… Quiero que ustedes en casa también hagan su top, su 11 histórico del Real Betis Balompié, del Sevilla Fútbol Club. Y también jueguen con nosotros. Esto va a estar divertido. Vamos a despedir la temporada aquí con un poquito de alegría. Y veremos a ver si no me ambiento y le pido a don Pablo Garrido, que está realizando, que ponga aquí luces en el plató y haga cosas. Cuidado, todo puede pasar. Pero, antes de eso, Pablo Pintiño, como experto y además que tiene contacto directo con muchos aficionados de Sevilla, con gente importante, con otra gente que también está sufriendo con este consejo de administración. Pinti, ¿qué valoración haces de estas cartas abiertas de la Federación de Peñas, de esa manifestación que hubo, de ahora ese caso que trascendía por redes sociales, del cobro de un abono a un menor que no había podido ir por el fallecimiento de su padre? En fin, estas cosas que están afectando a la imagen del club, ¿no? Y que uno dice, ¿cuándo va a volver el Sevilla a esa senda de club modélico que no hace mucho tenía? ¿Cuándo va a volver? Seguramente cuando se vayan los actuales dirigentes. ¿Qué me parece las cartas de la Federación de Peñas? Creo que es lo que tiene que hacer. Una Federación de Peñas está para representar a las peñas y a los peñistas. Y seguramente el sevillista entiende que todo esto ha llegado tarde por parte de la Federación de Peñas, que es lo que podemos estar de acuerdo o no, pero ahora está en el lugar en el que debe estar. Si el club no está con sus aficionados y con los pequeños accionistas, la Federación de Peñas tiene que hacerlo y se lo tiene que recordar. Le tiene que recordar a los dirigentes del Sevilla Fútbol Club que casi nadie está de acuerdo con la gestión actual del club, ya no solo por sus sueldos, por las decisiones que toman, sino porque están muy alejados de la realidad sevillista, que creo que es todavía más importante, porque nos puede parecer mal que no se hayan bajado los abonos, pero es que todo lo que estamos viendo que rodea a la campaña de abonados, ojo, una campaña de abonados que en cualquier otro club habría caído por lo menos a la mitad de socios abonados. El sevillismo siempre va a estar ahí. El sevillismo va a estar ahí, lo que sabe y de lo que se aprovechan los actuales dirigentes del Sevilla. Saben que no van a dejar el club solo. Pero creo que la Federación de Peñas está haciendo ahora una labor de recordar casi semanalmente, ¿no?, a los actuales dirigentes que lo están haciendo mal y que los tienen enfrente. Que lo mínimo que tiene que hacer la Federación de Peñas o el sevillismo, con protestas, con cartas abiertas, con quejarse de cómo están gestionando el club estos consejeros. A partir de ahí, ¿que vaya a servir para algo? Pues seguramente no, porque como hemos visto, no les importa mucho, viven de cara, o sea, de espaldas a la realidad, ya no solo del sevillismo, sino creo que deportiva del club. Y no creo que vaya a servir para mucho, pero por lo menos creo que el derecho al pataleo sí que debe existir. Y oye, es lo mínimo que se le exige a una afición a la que le está doliendo ver al Sevilla como está. Alejandro. El Sevilla Fútbol Club ahora mismo es José Ignacio Navarro, del que por cierto cuando tú preguntas en el club todo el mundo te habla bien, Luis García Plaza y los trabajadores que sobreviven a la última oleada de despidos, ¿no? Esa es la radiografía de un club donde cuando las cosas se hacen mal es un auténtico drama
cuando las cosas se hacen regular sigue siendo un drama, e incluso cuando se hacen las cosas bien, que en los últimos tiempos cuesta encontrar un ejemplo, pues se crea una situación de conflicto social tremenda, ¿no? Aquí hoy la Federación de Peñas para mí ha dado un puñetazo en la mesa en el sentido de que en los últimos tiempos lo está haciendo, me pareció muy bien, por ejemplo, la manifestación del 18J, pero creo que es necesario que alguien de la familia de los máximos accionistas salga y explique qué está pasando en el Sevilla, ¿no? Porque aquí la única manifestación pública que tenemos de las familias del Sevilla es un comunicado firmado, por cierto, por Denis Benavente, dejando a Sergio Ramos a los pies de los caballos antes de una rueda de prensa, donde, por cierto, más allá de que nos guste más, menos o regular la oferta de Sergio Ramos, creo que salió vencedor Sergio Ramos que los accionistas, y aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Cuando se sucedió ese proceso de compraventa, se hablaba incluso que si se caía la opción de Sergio Ramos, los grupos inversores iban a hacer cola en la notaría para comprar el Sevilla, y aquí la realidad es que nos estamos acercando al 30 de junio, que el club, salvo sorpresa mayúscula de aquí a mañana, va a cerrar el ejercicio por 6º año consecutivo con pérdidas, y que sí, se está trabajando la dirección deportiva, hay 3 fichajes firmados que no pueden ser inscritos, y un club que ahora mismo, a falta de que se vuelva a firmar un preacuerdo o un principio de acuerdo con un grupo inversor para un proceso de compraventa, pues está en la mano de lo que te he dicho, de José Ignacio Navarro, de un grupo de futbolistas de calidad que ya vimos el año pasado de lo que es, y de un entrenador que, bueno, ha demostrado aquí en 4 partidos que supo coger la situación, pero que a nadie se le olvide tampoco el currículum que tiene, ¿no? Don Mario. Bueno, poco más que añadir a lo que han dicho Pindiño y Alejandro. La situación del Sevilla es crítica. Es un tema que incluso yo creo que ya hasta el propio aficionado sevillista le aburre y ya le cansa de ver esta situación, y que otra vez el proceso se repite. Creo que el último atisbo de esperanza llegó hace pocas semanas con el tema de la posible venta a Sergio Ramos. Creo que eso fue un bluff tremendo para la afición del Sevilla Fútbol Club. Decía antes Alejandro que no había ninguna familia que había salido a hablar. Salió una persona a hablar, estuve con él, que fue en el hotel del NH en esa última reunión, cuando uno de los máximos accionistas del Sevilla Fútbol Club, que estuvo presente en aquel hotel mientras iba quitando la pitón de su bici, dijo que si hacía falta regalar las acciones que se podían regalar, porque total, que lo importante era el bien del Sevilla. Estamos hoy a día, creo que es 29 de junio, ¿no? Todavía no se han regalado las acciones del Sevilla Fútbol Club, que yo sepa. Es que una situación que se repite, que es la pescadilla que se mueve de la cola, que roza la ridiculez por parte de este Consejo de Administración, y que no tiene excusa, que el Sevilla cada día va a peor, que la situación deportiva cada año es peor que el anterior, y que ya no sabe a qué agarrarse, porque ahora mismo José Ignacio Navarro o Antonio Cordón la pasada temporada se agarraban a las últimas plusvalías que le dejaba el mal director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo y el malísimo director deportivo Víctor Horta. El año pasado se financió el Sevilla de la salvación en base a las ventas de Víctor Horta, y este año apunta a volver a salvarse en base a los últimos fichajes de Víctor Horta, que son Rubén Vargas y Acoradan, porque si se tiene que agarrar las plusvalías de Gabriel Suazo, lo va a tener complicado José Ignacio Navarro. Yo te digo una cosa, por resumir un poco, porque efectivamente da mucha pena la situación, como tú decías, ¿no? Yo creo que aquí, por resumir, la situación es que el Sevilla, me parece que lo positivo es que está haciendo un equipo de batalla, jugadores de barro que saben a lo que vienen. Yo creo que ya una vez que Luis García Plaza ha demostrado su compromiso, y que tiene que ser, se ganó por méritos propios ser el encargado de comandar este barco en estas mareas tan complicadas que vive el Sevilla. Yo creo que una vez que estamos en ese punto hay que confiar en Luis García Plaza. Si Luis García Plaza dice que hay que fichar a Guridi, hay que fichar a Guridi. Me parece que José Ignacio Navarro, como decía Alejandro Luna, hablan bien de él dentro del club, y también otros clubes hablan bien de él, con lo cual hay que esperar a que esté atinado. Y después yo, cuando me preguntan muchos sevillistas por la calle cómo veo la situación, qué va a pasar, qué cambio, yo no puedo ser otra cosa que escéptico a lo que dicen los máximos accionistas, de que va a haber una venta próximamente, de que se está trabajando. Yo creo que esta situación va a seguir igual a lo largo de la temporada. Me gustaría que no hubiera ese ambiente de crispación en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que lamento que lo va a haber, porque evidentemente, salvo que haya aquí un cambio radical, que yo no lo descarto, porque fíjense ustedes, Denis Benavente ha firmado un pacto con los que se estaba matando hace nada, e incluso ya pidiéndole al juzgado que quite los pleitos y todo, ¿no? Que aquí estamos ya perfectamente, todo bien, todo correcto, no hay ningún problema, pero aquí el único que ha dado la cara fue Sergio Ramos, que seguramente intentó hacerle una jugada a los máximos accionistas, pues seguramente. ¿Su oferta era tan mala como para no ser considerada? Yo creo que no. Con lo cual,
La situación es que, bueno, esperemos a que el club, a que el director deportivo acierte, a que Luis García Plaza vaya tirando y salve esto hasta el punto en el que los máximos accionistas pues vean ya que ha llegado la hora de cambiar el panorama y vender. Vámonos a publicidad, volvemos ahora con cositas interesantes, Por cierto, antes que no se me olvide, nuestro máximo cariño y máximo apoyo al querido don Joaquín Caparrós, que informaba el Sevilla estos días que sufría un cáncer de colon y por supuesto no tenemos duda de que va a salir de esta porque es la representación inmejorable de la casta y el coraje, con lo cual le mandamos un abrazo y un beso fuerte a él y a toda su familia. Nos vamos a publicidad, seguimos aquí en Radio 101. Seguimos aquí en Grada 101, nos está quedando un programa absolutamente espectacular, ven ustedes aparecer de vez en cuando aquí la mano esa de la familia Adam, y ahora está aquí don Javier Sotillo. Muy buenas noches, Soti. Buenas noches, Fran. Ahora sí ya estamos todos, ahora ya tenemos la categoría, que además en posición ahí, en posición fuera de la mesa para atacar y poner en aprietos a los tertulianos, y queremos que ustedes lo hagan con nosotros, que comenten en las redes sociales, YouTube, en fin, donde sea. Queremos hacer este concurso especial, podríamos llamarlo, don Javier Sotillo, de final de temporada, ¿no? ¿Cómo Sí, podríamos llamarlo? Un poquito para poner la clausura esta temporada, Sí. pruebas tanto del Betis como del Sevilla para los 4 tertulianos que tenemos ya. Me gusta, venga, te lo voy a dejar en tus manos, si quieres ser cruel con alguno te doy permiso para ello, puedes hacerlo. Pues en orden así de como está la mesa colocada, podríamos empezar con Álvaro Borrego, simplemente un 11, o tu 11 histórico del Real Betis Balompié. Te ha pillado frío, ¿eh? No, Alvarito, no te hagas el sorprendido, no te hagas el sorprendido que Esto es una posición que ya te cada olías uno, algo. Por lo que yo he conocido. Hombre, por Yo he supuesto. conocido, entiendo que Andrés Paló, entiendo que Dani Ha dicho Eso el del Real Betis, Betis Balompié, ¿eh? Ah, del Real Betis Balompié. Tremendo Paló en el Betis, Mario, apunta eso Que para me he hacer una quedado, me he quedado loco. no, venga, empezamos. Por lo que yo he conocido también, creo que del Real Betis Balompié, Pau López puede ser uno de los porteros, sobre todo hablo en numerología, Lo que cada uno quiera. Venga, Paulo, porque lo voy a apuntar, Vamos, Paulo. más resolutivo. Le van a dar palos, ¿eh? Lo que diga Alvarito va a misa, venga. Me queda en blanco. Vámonos, venga, hemos empezado, Portería, Pau López. Vamos, podéis ayudar, Alvarito. Lateral derecho, Varela. Venga, Centrales, diría que Juanito y Germán Pesela. ¿eh? Lateral izquierdo, Será más fácil. por números, yo voy a decir a Rafael Gordillo. Eso, tío, Por sí. supuesto. En el centro del campo, A Gordillo no lo has visto tanto, ¿eh? No, oye, Pinto, No, no yo le es que pongas- le estoy poniendo las cosas más difíciles. no le pongas problema que ya ha No, la arrancado, suerte que la de- cosa los está laterales arrancada. que hayan ganado derbi. Venga, vámonos al centro del campo. En Alvarito. el centro del campo, para mí debe estar absolutamente ¿Qué formación va a tirar? Es importante, ¿eh? William Carballo. Ahí está. Segundo. Modo cápsula. William Carballo, Sergio Canales y Estoy pensando mucho, ¿no? y me lo estoy pensando mucho. me lo Ojo. estoy A ver, yo pensando- estoy intenso porque no sé si va a jugar con dos mediocentros o con Claro, yo cuatro te tengo centros. rayado. Venga. Me lo estoy pensando mucho. Estoy bloqueadísimo, la verdad. Está saliendo, va, esto parece un parto. Venga, vamos. Y por números te diría Beñat. Venga. Sobre todo por lo que impuso, ¿no? en el beticismo. Te diré que Joaquín en una banda, aunque por números también haya sido el que más derrotas haya tenido. Fekir, por el componente de aquel derbi en la media punta. Y para que no se me tiren encima los béticos, porque yo no lo pondría, pero bueno, voy a tirar a una banda a Rubén Castro y de delantero centro a Perdón, Ricardo. 12 jugadores, ahí van 12, ahí van 12. No. No, Solo he nos hecho queda cua- una posición. No. Solo nos queda Solo queda hago uno. repaso, Pau López en portería, Varela, Juanito, Petzela y Rafael Gordillo, Beñat, William Carballo, Canales. Ojo, tenemos 3 posiciones más y has dicho Joaquín Sánchez y Fekir. No me lo pienso, Ricardo Oliveira. Ahí están los valientes. Tremendo. Ahí. Este es Rubén Ahí Castro de su ahí casa está. tocando los Ahí está mi botoncitos. Pablo Garrido. Eso, no sé si significa que está de acuerdo con Alvarito o que quiere que apague las luces y nos vayamos allá a casa, pero ha estado bien.
Vámonos, Javier Sotillo, ¿qué tenemos ahora? Con Pintiño sería lo mismo, pero del Sevilla Fútbol Club, siempre y cuando no empiece la portería diciendo, por ejemplo, Tony Prats, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Te la ha tirado, te la ha tirado, No, la verdad es que no me quedé. Además, a centrar los súper derbis. frío. Ojo, Estaba súper frío. Pintillo, No, no, podemos ha puesto tener nervioso. la nueva sección, como tenía nuestro compañero del Chiringuito, tener a Pedro el Ingeniero el año que viene pegándole palos aquí a los tertulianos. Es una cosa que me apunto ahí Mira. y podemos tenerla para el año que viene. Muy bien. Pablo Pintiño, 11 histórico del Sevilla, Fútbol Club, vámonos. Mira, pues yo siempre digo que Palop, porque ha jugado más partidos y ha ganado más títulos. Vale. Creo que de nivel, junto con Bono, han sido los dos mejores porteros de la historia del Sevilla. De lateral derecho creo que no hay duda y es Dani Alves. Como centrales, te diría que Diego Carlos y Escudé. En el lateral izquierdo creo que es la posición más complicada que pueda haber en el Sevilla y diría que Marcos Acuña, por nivel. Pero bueno, también Puerta jugó muy poco ahí, pero también podría ser una posibilidad. Centro del campo, creo que Vanega, Rakitic. Vaya tremendo doble Seguramente pivote, alguno querrá Renato, alguno Maresca. Esto va por gustos personales. Sinceramente es muy difícil. Creo que, Por gusto, que hay mucho nivel. El feeling, ¿no? Que tenga cada uno con un futbolista, claro. Bueno, pero que creo que han sido dos futbolistas que en su época, en su momento, han sido Sí. muy determinantes en el Sevilla. Categoría tenían desde luego. Jesús Navas no puede faltar. Luego, arriba, no tengo ninguna duda de que Canute y Luis Fabiano. Y luego en banda izquierda podríamos meter ahí otro pivote de estos de... Falta un extremo de Utrera, También. Entonces, bueno, yo he de reconocer que Reyes era una de mis debilidades, así que Reyes... Bueno, repasamos 11 Por históricos, cierto, mi equipo me parece bastante más fiable que el que ha dicho aquí el amigo. Sí, lo que pasa es que, bueno, Es verdad yo- que he tenido si Alvarito dos o tres Borrego minutos está de entrenador, yo creo que es capaz de exprimir a esos He tenido jugadores. 2 o 3 minutos más para pensar. Es verdad, eso hay que decirlo, ¿no? Alvarito Borrego ha roto el hielo y eso nunca es fácil, ¿eh? Pero tenemos Palop, Dani Alves, Diego Carlos, Escudé, Acuña, Vanega, Rakitic, Jesús Navas, Reyes y arriba Canutelo y Fabiano. Estábamos hablando antes de las penurias del Sevilla, fíjense ustedes con esto todo arriba, ¿no? Lo que era el Sevilla. Más o menos igual. Javier Sotillo, ¿qué nos sigue? Ahora iría don Alejandro Luna. Tremendo. Para los más, no diríamos jóvenes, diríamos un poquito menos, con menos experiencia. Sí. No vamos a hacer tanto un 11 histórico, sino que vamos a hacer un top 10 a ciegas. Vamos Es ahí. decir, te voy a ir Me llamo soltando becario, nombres, tú lo tienes que ordenar sin Me saber gusta. quién va a No, ser el no, no, siguiente. no, la vitalidad, la vitalidad. ¿Cómo? Repite. Un top 10, yo te voy diciendo vale, vale. nombres sin que sepas quién va a venir después y tú los vas ordenando según tu criterio. Alejandro Luna está haciendo, quiere hace tiempo, ¿eh? No lo dejes. Venga. Podemos empezar primero, por ejemplo, con Davor Zucker. Vamos a meter Sevilla y Betis. No, de momento tú solo Sevilla. Yo solo Sevilla. Con Davor Zucker lo voy a poner el 7. Maradona, En el Sevilla, actuación en el Sevilla. en el 10. Como cada uno quiera, ¿eh? Venga, vamos ahí, ¿eh? José Antonio Vamos. Reyes. Maradona el 10. 5. Dani Alves, Para mí el 1. Sergio Ramos, El 9. Espera, un momento. Pero espero que haya dicho el 9 porque ya no le cabe en el 10, ¿eh? Que Claro. si no- Un momento. Estoy claro, yo no aquí puedo hacer el apuntando, cambio. parezco que estoy un notario firmando contrato. Un Maradona momento, ¿eh? 10, Sergio Ramos 9. Eso es, cuidado. ¿El 5 quién es? Si eres notario, estás buscando 5, el Sevilla Antonio Reyes. Reyes, me gusta, vale, vamos a ver. Venga, vamos ahí, que siga Alejandro Luna. Andrés Palop, Andrés Palop, el 4. Canuté, El 3. Luis Fabiano, A ver, es que supongo que me tienes que decir Jesús Navas, así que meto a Luis Fabiano el 6. Rakitic El 8, y Jesús Navas. el 2. Tremendo ¿Cómo lo tienes gestionado? Tremendo Alejandro Luna, cómo tenía controlados los números, que a mí ver. se me van siempre. Hay muchos A ver, horatecos ahí. espectacular. Un 11 histórico del Sevilla. Espectacular. un A ver, y no meterlos re- como hablar del Barcelona y no meter a Messi, ¿no? Recapitulemos a ver si yo he apuntado aquí bien, señores, ¿eh? Con la letra de médico. Vamos a ver. Ustedes en casa también, ¿eh? Dani Alves primero, Jesús Navas segundo, Canuté tercero, Palop cuarto, José Antonio Reyes quinto, Luis Fabiano el sexto, 7 Davor Zucker, 8 Iván Rakitic, 9 Sergio Ramos, 10 Diego Armando Maradona. Tremenda esa luz. ¿A ti no te han puesto luz, Pintiño? Oh, cuidado. No le ha gustado. Es ¿no? verdad, te han es puesto verdad. luz a ti, ¿eh? Ahora después le voy a preguntar a Pablo Garrido si es que esto era bueno o malo, lo de las luces. Vamos a ver. Y ahora, don Mario Migen
Vámonos ahí. Va a hacer lo mismo que Alejandro, El Betis. pero en este caso con el Real Betis. Vamos a los ahí. pies. Vamos Estoy a ver. apuntando, Mario. Esto después no te escapas, Necesito ¿eh? tu ayuda, que yo de memoria a corto plazo la llevo regular, ¿vale? No te escapas, ¿eh? Venga, venga. Vale. Venga, podemos empezar con Joaquín. En el Betis, ¿no? Estamos hablando. El Betis, Joaquín, vamos a ponerlo en el 4. Rubén Castro. Máximo grado histórico. Voy a ponerlo el 2. Luis del Sol. Tía, yo es que Luis del Sol no lo he visto, tío. Puedes ponerlo donde quieras, ¿eh? Yo qué sé. Venga, te sé la que fue cambio un por grande. Gordillo, te la cambio por Gordillo. Gordillo en el Betis. El 1. Yo creo que Gordillo es que hizo un papel muy importante en el Betis. Vamos. Tenemos uno. Sergio Canales. Llevo 1, 2 1, 2 y 4. y 4. Estamos ayudando a Mario, ¿eh? Cuidado. 5 canales. Toni Prats. 6. Se respira la tensión, ¿eh, Pinti? Estoy muy mal, ahora mismo, ¿eh? Yo estoy sufriendo por Mario. Estoy sufriendo muchísimo. Isco. Que me quedaba el 3 ahí, ¿no? El 3 está ahí todavía libre. Ah, Isco con el Estamos 3. ayudando, Mario, ¿eh? Alejandro Luna venía ya con los números completamente Ahora controlados. viene Leña en el 7, el 8, el 9, el 10. Cuidado, cuidado. Aquí lo he gestionado fatal, pero bueno, lo que salga. Fekir. 7, 8, 9, 10 me queda, ¿no? 8. Denilson. Hostia. Voy a ponerlo en el 9. A ver, Dentro de Denilson dominio 9. brasileño. Denilson 9. Puede haberlo puesto en el 10 perfectamente. Escúchame, ¿a dónde has puesto? Pero porque Es que creo que va a me venir estaban entonces. hablando por aquí cosas, ¿eh? No voy a reproducir lo que me han dicho, ¿eh? Con lo de Fekir, ¿eh? Edu Schmidt. Hostia, A ver, Mario, te voy a ayudar. Te queda el 7 y el 10. Edu es debilidad mía, desde pequeño. 7. Y aquí lo siento para que Venga, no te ponga lo el 10. voy a dejar muy complicado para que lo cierre Guido Rodríguez. Pues nada, el 10. Oh, qué bien. Se ha portado bien Javier Qué Sotillo. bien ¿eh? se ha portado, Se ha portado bien Javier Sotillo. Sotillo. Pinti estaba a punto ya, era la muerte aquí, ¿eh? Yo Me decía, ha podido tirar. yo decía un nombre aquí y ya era la muerte, ¿eh? Pero ¿quién va para a que. tirar las redes sociales? No, para que veáis ustedes que yo me mojo también, le he dicho a Sotillo, prepárame algo. Es que es más, si te llega a decir. yo qué Ah, bueno, sé, voy a repasar, es verdad, Pinti. Jorge Molina, por decir un Es ejemplo, verdad. y que está No, ahí lle- bastante lleva- más tenso. ¿eh? Y lleva razón, Pinti, hay que repasar, ojo. Top 10 de Mario Migín García, cuidado. Rafael Gordillo, Rubén Castro, Isco Alarcón, Joaquín Sánchez, Sergio Canales, Toni Prats, Edu, Fekir, Denilson y Guido Rodríguez. Me dirán ustedes si están de acuerdo. No, esto es que no. Me han dicho antes. Yo lo único que subiría más a Fekir. Me han pero dicho bueno. antes, punto suspensión, lo mismo apagó las luces completas. No, todavía no, que nos queda todavía aquí un ratito. Venga, voy yo, vamos. Yo esto no lo sé, prometo que no sé lo que me va a decir Javier Sotillo, ¿eh? Ahora tú, para que no sepas la dinámica ni los jugadores que puedan venir. Otro diferente. Tú vas a hacer un De periodista, elegir entre top 10. dos. Y luego habrá una final. Es decir, yo te voy a ir diciendo vale. dos nombres, tú te tienes que quedar con uno y ese competirá Vale, con el este siguiente. lo he visto en algunas redes sociales. Venga, vale. Pues empezamos primero por el Sevilla. Venga. Maradona o José Antonio Reyes. Reyes. Reyes o Tony Polster. Reyes. Reyes o Ever Banega, que por cierto hoy es su cumpleaños. Reyes. Reyes o Bono. Reyes. Bono u Ocampos. O sea, perdón, Reyes u Ocampos. Reyes. Yo es que había elegido a Bono. Por eso... Emilíes. Reyes o Iván Zamorano. Reyes. Reyes o Carlos Vaca. Reyes. Reyes o Palop. Reyes. Reyes o Luis Fabiano. Reyes. Reyes o Canuté. Que Frederic era debilidad, ¿eh? Cuando llegó aquí con las ruletas esas, ¿eh? Después del Tottenham. Reyes. Reyes o Dani Alves. Reyes. Reyes o Jesús Navas. Jesús Navas. Pues- En la última me ha tumbado. Tampoco lo ha hecho gracia. ¿Qué ¿verdad? pasa? ¿Qué pasa por ahí en realización? Vaya a venir ahora, vais a hablar por aquí por el altavoz, Miguel Betty. Me ha gustado, me ha gustado. Ahora lo mismo, pero del Mira, Betis. había alguna difícil al principio, porque entre Banega he dudado, pero no, yo creo que Reyes, con lo que ha hecho, además se me venía no solo en el Sevilla, sino también darle una liga al Madrid, con aquellos goles al Mallorca, el Arsenal, lo que supuso en su momento el fichaje, en fin, yo creo que Reyes está por encima. Empezamos con el Betis. Fekir o Canales. Canales. Canales o Isco. Isco. Isco o Asunsao. Isco. Isco o Borja Iglesias. Isco. Isco o Jorge Molina. Isco. Isco o Juanito. Isco. Isco o Gordillo.
Los más veteranos me van a querer cortar la cabeza, pero voy a decir Gordillo. ¿Gordillo o de Nilsson? Gordillo. ¿Gordillo o Finidi? Sombrero de George. Gordillo. ¿Gordillo o Rubén Castro? Gordillo. ¿Gordillo o Guido Rodríguez? Gordillo. ¿Gordillo o Alfonso Pérez Muñoz? Gordillo. ¿Gordillo o Edu? Gordillo. ¿Gordillo o Guardado? Gordillo. Y Gordillo o Joaquín. Joaquín. Joaquín Sánchez. Has cambiado, la última he cambiado ahí, pero bueno. Mojado, ¿eh? O sea, nos Joaquín hemos mojado y Jesús todos, ¿eh? Navas. Que no se quejen esta gente, ¿eh? Que no hemos estado ahí todos un poquito... ¿Os ha gustado, Pinti, esta despedida? Está bien, ¿no? Hemos dado Puso emoción. la que el ¿A que no le ha presentador. gustado así a mi amigo A mí Álvaro? me tenía que haber dicho, he dejado el derecho a la reválida. Alvarito Borrego, nadie te puso una pistola en la cabeza para que pusieras a Petzela en el 11 histórico, lo siento. Yo creo que Petzela es de lo mejor que ha puesto. Me ha dicho de los derbis. No, quede. Yo lo que has querido. Quede. Pinti, pero por favor, menos mal que está Pintillo al lado. Has dicho un 11 histórico en los derbis. Derbi. No. Bueno, no te saco, Ah, sí, sí, saco sí, la, sí. no Yo te no he saco la dicho- grabación porque estamos aquí todos los testigos. ¿Alguien ha dicho algo de Derby? No. ¿Quieres que te dé un minuto para que me digas un Me todo sobran histórico? 30 segundos. Venga. Vamos a darle, venga, que Alvarito Borrego. Eso explica lo de Pau López, que es lo que. Sí, Claro, claro. Alvarito Borrego es de los Claro, nuestros. y Entonces, no- vamos a darle cariño. Venga, Alvarito Borrego. Me sobran 30 segundos. Venga. Naola, Varela, Eusebio Río, Juanito, Rafael Gordillo, Yarni en una banda, Joaquín en otra. Pongo de centrocampistas a Sergio Canales y no lo he visto, pero bueno, pondría por delante jugones Cardeñosa, y en la punta de lanza el mejor delantero que yo he visto, que es Ricardo Oliveira. ¿Tenemos 11, Pinti? Tampoco le ha gustado. Falta uno, falta uno. Sí, Pero faltaría uno. me falta uno, pongo a Rubén Castro. Vale. O sea, Otro cuatro. bueno, creo que hemos mejorado un poco el primer equipo no, de Lo de Alvarito antes, Borrego. es que lo de antes era muy Te digo una mejorable. cosa, Yo le había tío, dicho te Fekir, digo el una derbi cosa. de Copa del Rey, Paulo. Ha cambiado Cardeñosa por Beñat. No, Yo creo que se iba ganando. era un once ideal de culto. Te digo una cosa. Es que Pintiño ha dicho, ha hablado mucho de los derbis. Sí. Claro. No, te digo una cosa. Pues no he escuchado absolutamente nada. Daría dinero por ver a la gente que nos esté viendo esta noche en su casa. Estos 10 minutos, no echándole cuenta a los demás concursos y acordándose de Alvarito Borrego en unos términos no reproducibles en televisión. Pero El nivel era efectivamente. medio bajo. Efectivamente, cuando ha puesto Pau López, se me había quedado como a Nadal, cogí un calambre aquí en la pierna, me iba a meter aquí para abajo. Pero ahí lo tienen, hemos recuperado. Señores, ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. Y bueno, que seáis la última mesa. Espero teneros aquí, Alvarito Borrego, espero tenerte, si sigues vivo después de lo de hoy, hemos recuperado ahora. Sí. Espero tenerte aquí en el inicio de la temporada que viene. Eso me pasa Un placer. por tener la mente donde no Pero debe. bueno, es que Pero el placer es mío. tenemos que reconducirte. Muchas gracias como siempre. Don Mario Mirgen, ha sido un placer. El placer es mío, don Fran. Pablo Pintiño, nos vemos en septiembre, ¿no? Nos vemos en septiembre seguro. Si no, como dice aquí, nos vemos en los bares. No, hombre, no. Y en la verdad Mejor es Triana, verse ¿no? aquí y luego en los bares, pero primero. Efectivamente. Muchas gracias como siempre. Don Alejandro Luna, ha sido un placer, ¿eh? Nos vemos los bares ahí en septiembre. Efectivamente, es orden, además en verano mejor. Y seguimos aquí a la 101. Ahora, antes de dar paso al polideportivo, nos quedaba que Juanma Maldonado, ya lo saben ustedes que ha pasado otras veces por el programa, tiene una cuenta especializada en fútbol brasileño, Fútbol y Progreso se llama en Instagram, nos ha dejado su visión de Facundo Bernal, de que puede ser el próximo fichaje del Real Betis Balompié, contemplando un poco lo que él ha hecho allí en Brasil, que nosotros no lo vemos habitualmente, y qué le parece esa cantidad de 8 millones de euros que puede pagar el Real Betis Balompié por él. Si el Real Betis consigue cerrar la contratación de Facundo Bernal, creo que el club consigue una aspiración que tenía desde el año pasado por perfil de jugador, porque es un atleta que se caracteriza por una buena colocación, recuperar balones, buen desplazamiento en largo, buenos duelos aéreos, una gran presencia física, roza el 1,90 y realiza buenos y fuertes disparos de fuera del área. Sí es cierto que no tiene una importancia en Fluminense, que creo que lo que me lleva a pensar que los 8 millones de lo que se habla puede ser un precio algo elevado para la importancia, el rendimiento que están dando en Brasil, ya que Martinelli y Hércules son los
jugadores que normalmente forman el doble pivote y sobre todo en los grandes citas de Fluminense, y luego Nonato y Facundo Bernal entran en una fase más de rotación, de titularidad para darle descanso a los dos que he nombrado, o bien en la última media hora o último cuarto de hora. De igual modo, creo que el pasaporte italiano es muy clave en esta operación también, porque pues, eso va a permitir una reventa más fácil del uruguayo, lo cual entiendo que el club lo mira con lupa para seguir creciendo y seguir estando saneado económicamente. Y sobre el tema de lesiones, solamente indicar que tuvo el ligamento cruzado roto en el año 2022 en Defensor, pero luego en Fluminense no ha tenido grandes lesiones, no se ha perdido muchas citas, salvo este año que sí estuvo mes y medio parado, pero no debería ser un problema para dar un buen rendimiento en el Real Betis. Creo que es un jugador que puede tener buena proyección. Hay que tener en cuenta que no se trae el titular de Fluminense, no se trae un jugador con mucho recorrido en Brasil, pero con condiciones físicas que sí podrían hacer de él un jugador más valioso y sacarle rédito económico. Ahí estaba nuestro experto en fútbol brasileño que, a ver, nos da un punto de vista que muchas veces no conocemos los que estamos aquí porque no vemos los partidos habitualmente del Fluminense, ¿no? Javier Sotillo, ya estás sentado en la mesa, ya has recuperado tu sitio. Ya estamos donde mejor me manejo. Me sorprende que no te hayan dado algún palo mientras que te cambiabas de lado, pero has llegado vivo, eso me parece bien. Por cierto, bueno, la gente lo sabe en casa, pero hay que recordarle, Soti, tú lo sabes, tiene que tener todo el mundo la aplicación de 101 en su móvil. Tiene de todo ya, ¿eh? Hasta música, que la gente no se lo cree, tiene música. La mejor música está en la aplicación, en la app OTT, ya cada uno le dice lo que quiera, ¿no? Pero es la aplicación del móvil. La de 101 Televisión tiene los mejores contenidos con la mejor definición y además tiene lo que les decía, ¿no? La programación a la carta, cuando quieran, como quieran, y también incluso música, con lo cual descárguensela, ya tengan en el móvil Android o iPhone. Y tenemos que hablar, Soti, enseguida de artes marciales mixtas, enseguida de baloncesto, que hemos tenido noticias en nuestro Insolacas 87, importante, una noticia muy importante, pero tenemos que hablar de pádel, sí. Del pádel amateur y cómo se construye ahí una competición y también se relaciona con el ambiente empresarial. Esto es una iniciativa muy chula. Hombre, realmente estamos hablando de lo que sería el primer mundial de pádel a nivel amateur. Tenemos 8 distintas nacionalidades, 8 naciones que compiten en esta World Padel Nations Cup, y aquí tenemos a un protagonista que nos va a inspirar y nos va a comentar un poquito qué es esta gran iniciativa. Hombre, a ver, Daniel Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Dani, tú que vienes además, que sabemos de buena mano, Alvarito Borrego está ahí echándote una mano en este proyecto extraordinario, que además tiene una pinta espectacular. Cuéntanos de qué trata esta iniciativa, porque desde luego lo que planteas así a grosso modo en valores, que es disfrutar del pádel compitiendo a nivel amateur y además que eso te proporcione unas relaciones, ¿no? Ya no solo personales, sino también como negocio, esto tiene una pinta extraordinaria. Sí. Bueno, pues con un dato empezamos. Hay 35 millones de personas que juegan al pádel y el 99% son amateurs. Hay muchos torneos profesionales, pero nadie ha llegado todavía a enlazar el pádel amateur de una manera profesional. Digamos que el jugador de pádel amateur entre en una pista, entre en un circuito, en una competición y se sienta como un jugador profesional, tanto el que ya lleva tiempo jugando como el que se está iniciando en el deporte. Entonces venimos a trabajar en el pádel amateur. Fran. O sea, estamos hablando de un mundial de pádel amateur, Dani. Exactamente. Nosotros hemos localizado 8 países en esta primera edición y en estos 8 países hacemos un torneo. Hemos elegido, en este caso participa España y hemos elegido a Sevilla como sede nacional. Entonces tú vas al torneo local en Sevilla, te presentas con tu pareja, vas al nivel que te corresponde, porque eso lo hablaremos ahora, pero es el primer circuito internacional amateur que está certificado por inteligencia artificial. Esto está muy de moda, la inteligencia artificial, pero bueno, tenemos unos rankings oficiales, extraoficiales, y la inteligencia artificial viene a darle un nivel a cada persona a nivel global en el mundo, porque no es lo mismo el nivel que puede tener un español
que ya llevamos tiempo con el pádel en España, que a lo mejor un dubaití o un mexicano o un costarricense. Entonces, con esta inteligencia artificial, vamos, que llegamos a la tercera categoría, por ejemplo, tanto masculina como femenina, y autorizamos con un ranking oficial, pero a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ganas en tu sede local, tú puedes representar a tu país en tu categoría. Y eso es algo fascinante, que una persona que puede estar empezando o una persona que ya tenga nivel, pero es amateur y pueda llegar a representar a su país, claro, es algo sin precedentes. A ver, no, es espectacular lo que nos cuenta. Por irnos a las preguntas concretas, habéis elegido Sevilla, como tú decías, eso es importante para nuestra ciudad porque va a poner en el foco ahí, sí, en este apartado que, como tú decías, llega a mucha gente. Sí, es correcto. Bueno, otro dato es que abren 9 clubes de pádel en el mundo al día. Eso ya nos da una cifra de cómo se está moviendo el pádel, ya no solo aquí en España, sino a nivel internacional, que ya hasta se habla de unas olimpiadas ahí cerca. Pero yo soy sevillano, he elegido Sevilla como sede nacional y es la única ciudad donde pueden llegar a representar a su país. En este caso, en Sevilla. El año que viene vamos a elegir varias sedes, entre ellas Sevilla, Madrid y Barcelona, y los mejores de cada sede pueden llegar a representar a su país. Pero este año, como iniciativa, hemos elegido Sevilla, y los que se apunten al torneo en Sevilla son los únicos que van a poder participar y representar a la selección española. A eso española. iba. Dani, para la gente que nos está viendo, ¿cómo se pueden acercar a este torneo? ¿Cómo pueden buscar más información y cómo pueden apuntarse? En las redes de World Padel Nation Cup, ahí vamos a dar todos los enlaces de inscripción, tanto para cualquier país como en este caso en España. Abriremos el enlace un mes antes del torneo. El torneo es en Sevilla el 3 y 4 de octubre. En el club Avanza Padel, un club con unas instalaciones espectaculares y que está creciendo en unas instalaciones anexas también. Y abriremos las inscripciones un mes antes de la competición, 3-4 de octubre, aquí en Sevilla. Pues ahí está todo apuntado. Dani, muchísimas gracias, porque además también, yo me lo apunto también, Soti, porque tú y yo jugamos de vez en cuando, yo ahora ya un poquito menos, pero vamos a retomar porque esta competición es absolutamente espectacular. Estamos seguros de que va a ser un éxito y cuando volvamos en septiembre nos cuentas porque esto va para arriba. Esto va para arriba, esto no para. Dani, muchísimas gracias. Gracias, Fran. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Soti, tenemos ahora Insolacas 87. Todo lo relacionado con el baloncesto aquí viene de la mano de nuestros amigos, por supuesto, de Insolac. Expertos en energía renovable desde 2005 patrocina este espacio. Soti, y es que tenemos cambio de entrenador en el Insolacas 87. Ahora justo sentándome aquí me he dado cuenta de que Adrián siempre me pedía que él se sentara aquí porque daba suerte y al final sirvió para ascender. Efectivamente estamos hablando de que el Caja 87 ha decidido prescindir, separar los caminos entre lo que es el equipo y Adrián Alonso, el entrenador, el catalán de Martorell, que ha estado aquí en 3 ocasiones. El club ha decidido que se tiene que acabar esa etapa. Él llegó 5 días antes de que comenzara la competición, porque se decidió prescindir a su vez el año pasado de Eloy Ramírez. Y bueno, se ha intentado, según justifica Caja, el equipo, no cometer ese mismo error, si se entiende como error, que es tener un entrenador en el que a lo mejor no se confía de cara a esta nueva categoría. Es verdad que puede llegar a chirriar que un entrenador que ha conseguido un ascenso no pueda disfrutar de esa posibilidad de tener al equipo en Primera Federación Española de Baloncesto, pero bueno, estamos hablando de que son 32 partidos, 22 claro, victorias, 10 derrotas de Adrián Alonso, y bueno, desde luego su casa siempre del Caja, comenta el equipo que estará siempre abierto. Por supuesto, además, bueno, el deporte profesional es así, ¿no? Le mandamos un abrazo, por supuesto, enorme a nuestro querido Adrián Alonso, que se ha comportado siempre con nosotros fantásticamente bien y que cumplió el objetivo, como bien decía Javier Sotillo, con el Insolacas 87. Esperemos, por supuesto, que haya la mayor de la suerte en esta nueva etapa. Javier Sotillo, triunfo de Manu del Valle en artes marciales mixtas, en Cage Warrior, pidiendo ya el cinturón. La pelea por el cinturón. Vino aquí hace 2 semanas y lo dijo, que él sigue en ese objetivo de luchar por el cinturón, por el título de lo que sería la categoría welter, si no me equivoco, que es la que va de 70 a 77 kilos, y este fin de semana en el O2 de Londres ha conseguido ponerse 8-1 en su historial. Además, fíjate que había otros compañeros, Paddy Rudler, creo que era otro peleador de Violent Flow Academy de aquí en Sevilla, que nuestros amigos
los hermanos Varela, Marina la Faraona, que también venía aquí y están trabajando muy bien ahí las artes marciales mixtas, y también consiguió una victoria, con lo cual Sevilla a la cabeza de las MMA de las artes marciales mixtas, y eso es una noticia fantástica. Por supuesto a nuestro hermano del Valle, que estamos acompañándolo en este camino, estaba la semana pasada aquí, justo antes de la pelea, y que va por ese cinturón de Cage Warrior. Le mandamos un abrazo enorme. Don Javier Sotillo, hemos llegado al final de la temporada. Tienes tu momento, rápido, porque Pablo Garrido no me está dejando mucho tiempo, pero para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí. Eres un trabajador absolutamente espectacular, eres un pedazo de periodista. Insisto, tenerte aquí cada lunes, desde que estás aquí en 101 Televisión Sevilla, para mí ha sido una motivación más para hacer el programa, porque con personas que trabajan, que le ponen pasión a lo suyo, y que además lo hacen de una manera poniéndole tanto cariño como tú, solo puedo darte las gracias, y de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Yo sí que no sé qué decir, porque cuando un profesional como tú me dedica a esas palabras, la verdad que me ruborizo y no quiero ni emocionarme. Yo soy el primero que te agradece a ti la oportunidad de estar aquí con este pedazo de equipo, con Pablo Garrido, que estará diciendo ya que vayamos cortando, que esto no le interesa. Pero bueno, yo muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al equipo, y nada, y seguro que podremos en un futuro seguir trabajando, eso sí. Que nos veamos en el camino. Esta siempre será tu casa. No sé si estaremos aquí en septiembre o no, pero esta siempre será tu casa. Insisto, muchas gracias por tu trabajo y enhorabuena, porque aquí hay periodistas y del bueno. Agradecer, por supuesto, a Pablo Garrido en la realización, cada lunes ahí posibilitándole que nosotros lleguemos a su casa, Núñez también, David, los compañeros de continuidad, por supuesto a Rafa Cortegana, director de esta casa de 101 Media, de 101 Televisión, por seguir confiando en este proyecto, 4 temporadas ya completas de Grada 101, acompañándoles cada uno, intentando acercarles lo que entiendo yo que más nos interesa. Somos una ciudad especial, Sevilla es una ciudad especial, y estamos con un mundial incluso ahora en juego, pero aquí nos interesa lo nuestro, nos interesa el Sevilla Fútbol Club, nos interesa el Real Betis Balompié, nos interesa el Atlético Central, nos interesan nuestros equipos de voleibol, de balonmano, el Pro Intriana, nos interesa, en fin, lo nuestro, y yo creo que son necesarios programas como este para que pongamos el foco ahí también, ¿no?, en nuestro deporte, en nuestra ciudad, lo más cercano, que muchas veces es lo que más nos interesa, y en otras plataformas es difícil que tengamos esa atención, con lo cual agradecerle a todos los compañeros, a Javier Sotillo ya se lo he dicho, Alberto Romera cuando nos ha echado una mano por aquí, a todo el resto de compañeros. Ha sido una temporada larga, difícil en algunos momentos, pero después tremendamente satisfactoria en otros, estando cuando había que estar, como por ejemplo ese día tan importante de la rueda de prensa de Sergio Ramos, o la Junta General de Accionistas que ha habido en los dos equipos, en fin. Cada lunes intentando llevarles información, intentando llevarles debate con la mayoría de compañeros y de estilos periodísticos que tenemos en nuestra ciudad, más mayores, más jóvenes, más intermedios, más agresivos, más tranquilos, en fin, cada uno tiene su estilo, pero todos formamos esta pequeña gran familia, y por supuesto agradecerles a ustedes, a los que nos siguen viendo, nos llevan acompañando 4 temporadas, nos siguen por redes sociales, por aquí por 101 Televisión Sevilla, nos agradecen muchas veces por poner el foco en lo nuestro, las gracias son nuestras, porque siguen apostando por este proyecto. No lo hacemos ni mejor ni peor que los otros compañeros, intentamos ponerle nuestro sello. En mi caso, pues intentamos pasar un buen rato, traerles información veraz, un debate apasionado, siempre dentro de unos límites, de unas normas y de lo que yo entiendo que es el respeto, que es lo más importante que tenemos que tener en esto, pero bueno, con nuestra guasa, ¿no?, y con nuestros momentos de risa. Con lo cual, sin más, mandarles un beso tremendo, un abrazo muy grande, agradecerles de nuevo por estar ahí acompañándonos una temporada más, y esperemos que nos veamos en septiembre. Nunca se sabe, si no, pues siempre, como decíamos antes, yo creo que es una buena fase, si no, nos vemos en la playa o en los bares. Muchas gracias, chao.